Saludos desde la zona 5. En esta ocasión les compartimos lo que hemos podido hacer en el huerto de la casa, ya que el invierno nos llegó temprano y bastante intenso. Sembramos las matas que nos trajimos del huerto comunitario, invernalizamos algunas macetas, cosechamos las zanahorias y les muestro lo que hicimos durante las nevadas que tuvimos y más, así que quédense conectados. Lo primero que hicimos fue habilitar los tiestos donde vamos a trasplantar las matas que trajimos del huerto comunitario. Lo que estamos sacando es las matas que teníamos durante la época de producción. Vamos a comenzar enmendando la tierra utilizando un abono granulado. Este es de la marca Espoma, es orgánico y este año es la primera vez que lo estamos utilizando, pero tiene muy buenas referencias. Comenzamos con el experimento. Les voy a dejar en la parte superior el enlace del video de donde sacamos estas matas para que lo puedan ver si no lo han visto todavía. Esta primera que vamos a trasplantar es una mata de col rizada. Y estas que estoy desenredando aquí son unas matitas de guisante. Las estamos sembrando en el tiesto donde tengo el enrejado porque estas matas crecen como enredadera, buscan hacia arriba, así que ahí las vamos a colocar. Le estamos limpiando la parte de abajo donde tiene unas hojas secas. Esto lo hacemos para que la energía de la mata se concentre en las hojas que realmente no necesitan. Las demás matas que nos trajimos son matas de brócoli y coliflor y estas son plantas que toleran bastante el frío. Claramente las vamos a cubrir, lo van a estar viendo más adelante. Bueno, ya aquí estamos a finales de noviembre, las temperaturas han bajado drásticamente, han habido heladas, cubrimos nuestras matas, aquí están las que trasplantamos, así que vamos a ver cómo están y vamos a verificar las que hemos dejado aquí, que una de ellas es la de menta. Y aquí vamos a ver la mata de menta, todavía está viva, miren qué bien está. Y aquí están las matas que nos trajimos del huerto comunitario, la col rizada. Estas matas nosotros las trasplantamos a principios de noviembre, como el 6 de noviembre por ahí. Ya estamos a 26 y miren, le están saliendo unas hojitas ahí. Esas matas se las comieron los conejitos en el huerto comunitario. Este es otro brócoli. Y los guisantes, no sé todavía si van a sobrevivir. Se los digo honestamente, así que vamos a seguir esperando. Esta mata la voy a sacar de ahí. La realidad del caso es que ya no se va a dar. Estos son nuestros palitos de arándanos, los vamos a invernalizar. Hicimos un video corto de eso. Vamos a cortar todo lo que está seco, las hojas que están secas y además quiero verificar con una aplicación que tengo en mi celular unas manchas que tienen en las hojas. Esta aplicación se llama Plant Parent y al principio te sale como que te tienes que suscribir, pero lo cierras y puedes seguir utilizándolo. Vas a seleccionar esa barra verde que dice autodiagnosticar, sacas una foto y entonces cuando terminas ella te va a dar el diagnóstico, va a salir en esa barra anaranjada y si subes la página ella te va a dar las recomendaciones para mejorar la condición de la matita. Una de las recomendaciones es quitarle todas esas hojas que están dañadas. Vamos a podar con una tijera limpia, además de podarle pues todo lo que está seco porque la vamos a invernalizar, pues le quitamos esas hojas y miren qué linda quedó. Y aunque no se los muestro aquí, los rociamos con aceite de neem. Igualmente podamos nuestras plantas de fresas porque las vamos a invernalizar. Lo siguiente es que reacomodamos los tiestos, las macetas, porque necesito ponerlas lo más pegadas posible para que entre ellas mismas, no es que se den calor, pero se protejan de este frío tan fuerte que nos espera y que ya lo estamos sintiendo, porque así la tierra pues se va a congelar si hasta cierto nivel del tiesto, pero donde está la raíz profundo pues es menos probable. Una de las ventajas que tenemos es que estos tiestos están dentro de unas camas elevadas. Si se fijan, esa madera protege también bastante de los vientos fríos. Para darle insulación a los tiestos le vamos a poner por afuera esta tela y esta mezcla de mantillo sobre los tiestos. Se recomienda de 2 a 4 pulgadas de espesor de la cantidad de mantillo. Esta tela, que en inglés es burlap, en español creo que es arpillera, es como una tela de saco, ven que es bastante calientita y está recomendada para esto. Les confieso que corté la tela a ojo, así que no hice medidas, pero usted lo puede hacer. Y lo que estamos haciendo es colocando la tela alrededor del tiesto hasta abajo. La vamos a cubrir completa y en el borde la vamos a doblar hacia adentro.
aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. Y así es como nos debe quedar. Como hemos dicho anteriormente, las zanahorias no crecieron mucho, pero aún así decidimos cosecharlas. Y nos llegó la primera nevada. Aquí estoy con la supervisora que vamos a verificar cómo están las camas y las patas que sembramos. Esta nevada nos cayó el 28 de noviembre, luego vinieron otras más, por lo que parece que este invierno va a ser fuerte. Y lo primero, a limpiar la nieve. Lo hicimos para evitar que se siga acumulando y el peso al fin de tiempo pues pueda colapsar la cama, aunque le pusimos un plástico de construcción sobre ellas para protegerlo un poco más. Pasamos un poco de trabajo abriendo la puerta porque estaba congelado. Esta es la menta, se ve bastante bien, pero lo más probable la voy a trasladar dentro de la casa. Estoy utilizando la tela blanca de agricultura en conjunto con la verde para darle mejor protección. Y vamos a ver cómo están nuestras plantas que sembramos aquí a principios de noviembre. Yo la veo bastante bien. También voy a verificar cómo está la tierra debajo del mantillo. Está bastante bien, aunque todavía las temperaturas pues no están bajando tanto como lo esperamos. Aquí estamos en nuestra segunda nevada más fuerte. A la supervisora le encanta correr en la nieve, así que me dejó sola. Miren cómo está esto y nuevamente vamos a limpiar las camas de la nieve para evitar que se siga acumulando. Y como por arte de magia, en estos días desapareció la nieve, subieron las temperaturas. Miren la supervisora buscando, no hay nieve. Y definitivamente vamos a aprovechar para hacer unas tareas. Pero decidí conseguirme unos guantes más fuertes porque esos son buenos, pero para el frío que está haciendo ahora mismo necesito algo más fuerte. Y estos son bien convenientes porque tienen una agarradera que se le despega, o sea, se le pone ahí. Así te colocas la correa alrededor de la muñeca y cuando te los quites se quedan colgando y es menos probable que los pierdas. Verificamos los tiestos y nos encontramos que la tierra arriba está congelada. Vamos a culminar la tarea que habíamos comenzado porque debido a la nevada que nos llegó de repente no pudimos hacerlo, así que lo vamos a aprovechar ahora y vamos a cubrir con esta tela todos los tiestos que están en esta área. Y esperemos por lo mejor. De una vez vamos a verificar cómo sigue nuestra menta. Miren qué nice. Y las demás matitas. Algo gracioso y bueno a la vez que me pasó fue que encontré una tela que le había puesto a una de las camas, que en una ventolera se voló y como se derritió la nieve, la encontré. Otra tarea que teníamos pendiente era terminar de limpiar esta cama que tenemos aquí con la tierra. Sacamos mayormente las plantas que estaban muertas, pero algunas también que estaban vivas porque vimos que no van a crecer mucho. El repollo se me congeló, así que realmente no va a crecer y lo vamos a sacar. Y también el perejil italiano porque en realidad no lo utilizamos. En este lado solamente voy a dejar este coliflor y la col de Bruselas. También voy a dejar el radicchio. Yo quiero que ustedes vean, miren qué lindas esas hojas son las que se comen. En este lado tengo unas remolachas, las vamos a dejar ahí, igualmente que esta col rizada, porque ellas toleran bastante el frío. Vamos a ver cómo llegan a la primavera. Ahora cubrimos todo nuevamente, vamos a asegurar la tela con unos ganchos de jardinería. Esto será todo por ahora, muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.